Friedrich Nietzsche. El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Para comprender esto tenemos que desmontar piedra a piedra, por así decirlo, aquel primoroso edificio de la cultura apolínea, hasta ver los fundamentos sobre los que se asienta. Aquí descubrimos, en primer lugar, las magníficas figuras de los dioses olímpicos que se yerguen en los frontones de ese edificio y cuyas hazañas representadas en relieves de extraordinaria luminosidad decoran sus frisos. El que entre ellos esté también Apolo como una divinidad particular junto a otras y sin pretensión de ocupar el primer puesto es algo que no debe introducirnos a error. Todo ese mundo apolíneo ha nacido del mismo instinto que tenía a su figura sensible en Apolo. Y en este sentido nos es lícito considerar a Apolo como padre del mismo. ¿Cuál fue la enorme necesidad de que surgió un grupo tan resplandeciente de seres olímpicos? ¿Quién se acerque a estos olímpicos llevando en su corazón una religión distinta y busque en ellos altura ética, más aún santidad, espirituación incorpórea? Misericordiosas miradas de amor, pronto tendrá que volverles la espalda, disgustado y decepcionado. Aquí nada recuerda la ascética, la espiritualidad y el y el deber. Aquí nos habla tan solo una existencia exuberante, más aún triunfal, en la que está divinizado todo lo existente. Lo mismo si es bueno que si es malo. Y así el espectador quedará sin duda atónito ante este fantástico desbordamiento de vida y se preguntará qué bebedizo mágico tenían en su cuerpo esos hombres altaneros para gozar de la vida de tal modo que a cualquier lugar que mirasen tropezaban con la risa de Helena, imagen ideal de su existencia, flotante en una dulce sensualidad. Pero a este espectador vuelto ya de espaldas, tenemos que gritarle: no te vayas de aquí, sino oye primero lo que la sabiduría popular griega dice de esa misma vida que aquí se despliega ante ti con una jovialidad tan inexplicable. Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dionisio, sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. Rígido e inmóvil calla el daemon, hasta que, forzado por el rey, acaba propurriendo en estas palabras, en medio de una risa estridente: estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto. ¿Qué relación mantiene el mundo de los dioses olímpicos con esta sabiduría popular? ¿Qué relación mantiene la visión extasiada del mártir torturado con sus suplicios? Ahora la montaña mágica del Olimpo se abre a nosotros, por así decirlo, y nos muestra sus raíces. El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia. Para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. Aquella enorme desconfianza frente a los poderes titánicos de la naturaleza, aquella Moira, destino, que reinaba despiadada sobre todos los conocimientos, aquel buitre del gran amigo de los hombres, Prometeo, aquel destino horroroso del sabio Edipo, aquella maldición de la estirpe de los Átridas, que compele a Orestes a asesinar a su madre. En suma, toda aquella filosofía del dios de los bosques juntos con sus ejemplificaciones míticas
por las que perecieron los melancólicos etruscos fue superada constantemente una y otra vez por los griegos, o en todo caso encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel mundo intermedio artístico de los olímpicos. Para poder vivir tuvieron los griegos que crear por una necesidad hondísima a estos dioses. Esto hemos de imaginarlo sin duda como un proceso en el que aquel instinto apolíneo de belleza fue desarrollando en lentas transiciones a partir de aquel originario orden divino titánico del horror, el orden divino de la alegría, a la manera como las rosas brotan de un arbusto espinoso. Aquel pueblo tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan excepcionalmente capacitado para el sufrimiento. ¿De qué otro modo habría podido soportar la existencia si en sus dioses ésta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior? El mismo instinto que da vida al arte, como un complemento y una consumación de la existencia destinados a inducir a seguir viviendo, fue el que hizo surgir también del mundo olímpico, en el cual la voluntad helénica se puso delante un espejo transfigurador. Viviéndola ellos mismos es como los dioses justifican la vida humana. Única teodicea satisfactoria. La existencia bajo el luminoso resplandor solar de tales dioses es sentida como lo apetecible de suyo, y el auténtico dolor de los hombres homéricos se refiere a la separación de esta existencia, sobre todo a la separación pronta, de modo que ahora podría decirse de ellos, invirtiendo la sabiduría silénica: lo peor de todo es para ellos el morir pronto, y lo peor, en segundo lugar, el llegar a morir alguna vez. Siempre que resuena el lamento, este habla de Aquiles, de corta vida, del cambio y paso del género humano, cual hojas de árboles del ocaso de la época heroica. No es indigno del más grande de los héroes el anhelar seguir viviendo, aunque sea como jornalero. En el estadio apolíneo, la voluntad desea con tanto ímpetu esta existencia. El hombre homérico se siente tan identificado con ella que incluso el lamento se convierte en un canto de alabanza de la misma. Aquí hay que manifestar que esta armonía, más aún unidad del ser humano con la naturaleza, contemplada con tanta nostalgia por los hombres modernos, para designar la cual Schiller puso en circulación el término técnico ingenuo, no es de ninguna manera un estado tan sencillo, evidente de suyo, inevitable por así decirlo, con el que tuviéramos que tropezarnos en la puerta de toda cultura, cual si fuera un paraíso de la humanidad. Esto solo pudo creerlo una época que intentó imaginar que el Emilio de Rousseau era también un artista, y que se hacía la ilusión de haber encontrado en Homero ese Emilio artista educado junto al corazón de la naturaleza. Allí donde tropezamos en el arte con lo ingenuo, hemos de reconocer el efecto supremo de la cultura apolínea, la cual siempre ha de derrocar primero un reino de titanes y matar monstruos. Y haber obtenido la victoria por medio de enérgicas ficciones engañosas y de ilusiones placenteras sobre la horrorosa profundidad de su consideración del mundo y sobre una capacidad de sufrimiento sumamente excitable. Más que raras veces se alcanza lo ingenuo, ese completo quedar enredado en la belleza de la apariencia, que indeciblemente sublime es por ello Homero, que en cuanto individuo mantiene con aquella cultura apolínea popular una relación semejante a la que mantiene el artista onírico individual con la aptitud onírica del pueblo y de la naturaleza en general. La ingenuidad homérica, ha de ser concebida como victoria completa de la ilusión apolínea. Es esta una ilusión semejante a la que la naturaleza emplea con tanta frecuencia para conseguir sus propósitos. La verdadera meta queda tapada por una imagen ilusoria. Hacia esta alargamos nosotros las manos, y mediante nuestro engaño la naturaleza alcanza aquella.
En los griegos, la voluntad quiso contemplarse a sí misma en la transfiguración del genio y del mundo del arte. Para glorificarse ella a sí misma, sus criaturas tenían que sentirse dignas de ser glorificadas. Tenían que volver a verse en una esfera superior, sin que ese mundo perfecto de la intuición actuase como un imperativo o como un reproche. Esta es la esfera de la belleza en la que los griegos veían sus imágenes reflejadas, como en un espejo, los olímpicos. Sirviéndose de este espejismo de belleza, luchó la voluntad helénica contra el talento para el sufrimiento y para la sabiduría del sufrimiento, que es un talento correlativo del artístico. Y como memorial de su victoria se yergue ante nosotros Homero, el artista ingenuo.